Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy nos encontramos con José Rosados, director del Reporte Inmobiliario, quien está con nosotros desde fuera de Buenos Aires. Así que, ¿cómo andás, José? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Gracias por acompañarnos estos minutos. No, por nada, es un placer. Bien. Hoy están cerrando el tema del blanqueo y bueno, quería preguntarte qué incidencias, si tenés referencias, qué incidencias puede tener o tuvo este aporte de esta primera etapa del blanqueo al tema del real estate. ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad hay mucha expectativa desde el sector, sobre todo del desarrollo, ¿no? De los constructores, de que una buena parte del monto que se sabe que se exteriorizó en efectivo, en dólares, se dirija hacia proyectos en construcción. Para eso, precisamente, la FIP había habilitado un registro en el cual había que cumplir ciertos requisitos e inscribir a aquellos proyectos que se postulaban para recibir justamente dinero del blanqueo. Eh, Hay justamente bastantes desarrollos inscriptos, un amplio menú, y lo que hay por ahora son expectativas, ¿no? Porque hubo muchas Sí, consultas, claro. pero todavía, una vez ni bien termine esta etapa, después habrá que ver concretamente cuánto de ese estimado que se resume en el orden de los 14.000 millones de dólares, cuánto de eso irá concretamente al real estate, a proyectos. También hubo consultas en el mercado del usado, pero obviamente eso obedece a personas que ya tenían intención de invertir, de comprar o de cambiarse de propiedad y que obviamente no tenían el dinero en condiciones como para poder a la operación y escriturar. Se dirigían al contador y el contador obviamente les decía que no podían hacer la operación. Claro. Bueno, ahora parte de esa gente que exteriorizó ese dinero va a aplicarlo a compras inmobiliarias. Pero eso, como decía, eso ya es para aquellos que ya tenían la intención, en su gran mayoría. Claro, esto por lo menos le permite acceder a esa posibilidad de la voluntad que como manifestaron, ¿no? Que es lo como vos lo estás comentando. En definitiva, también fue un año bastante posibilitado, ¿no?, para este tipo de inversiones en real estate. Inclusive, no sé cómo estaba el tema de la inversión este año respecto al valor dólar o al valor de inversión que hay para el tema propiedades. ¿Lo ves? Sin duda fue un año positivo, sigue Sí, siendo un año positivo con respecto ni que hablar con respecto al promedio de los últimos 4 años. Incluso resulta mejor de cómo había terminado el año pasado, que el año pasado, el último trimestre, habían ya crecido por expectativas la cantidad de operaciones, pero ahora, mes a mes, la cantidad de escrituras está creciendo en el orden del 30% con respecto a el año anterior. Y para encontrar una cifra similar, ya hay que retrotraerse a el primer semestre del 2019 para encontrar claro. una cifra nacional, digamos, similar, perdón, o incluso al 2018, que eran momentos en los cuales todavía también había algo de crédito hipotecario de aquel ciclo, ¿no? Tal cual. Así que este ha sido un mejor año, pero obviamente todavía el mercado tiene mucho para Bueno, crecer, tiene seguro. mucho para crecer en función de justamente las necesidades que hay de vivienda, de recambio, de renovación de stock.
Así que también las perspectivas, las proyecciones a futuro son positivas y alentadoras. Y el Claro. mercado responde claramente el real estate a situaciones de macroestabilidad. Cuando no se dispara el dólar, cuando hay cierta tranquilidad macro, se puede leer Ujú. previsibilidad macro, al mercado inmobiliario le va bien. Seguro. Esto, el valor, ¿hubo retasaciones últimamente en los valores de las propiedades? Bueno, la verdad que las propiedades que estaban bien tasadas, Bien tasada recibieron quiere decir consultas y al precio que corresponde. A eso. exacto, Ok, no sobrevaluadas, no ok. para cumplir las expectativas de un vendedor que en realidad no quiere participar del mercado, sino que Obvio. es de alguien que tiene una determinada expectativa de precios y que difícilmente esa expectativa de precios se la iba a convalidar la demanda. Obvio. Entonces, de eso hay dentro de la oferta de propiedades, pero si la propiedad está bien valuada en su momento en localizaciones que eran las que atraían a demanda. ¿Cuáles son esas localizaciones? Bueno, los barrios donde más se vende, Palermo, Caballito, Belgrano, Núñez, en general dentro de lo que es el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires, ahí siempre hay demanda, independientemente de cuál sea la situación del mercado. Si Seguro. estaba bien tasada, se vende. Ahora que aumenta la demanda por mayor cantidad de interesados, en parte puede ser por el blanqueo y mucha por crédito hipotecario, en esas localizaciones puede haber cierto repunte puntual de los precios, pero no en todo el mercado en general. Con esto hay que tener mucho cuidado, no es como una acción que uno va, ve cómo cierra y listo, es ese valor y se terminó. El mercado inmobiliario no es homogéneo, ni en Claro. cuanto a cantidades ofertadas, ni en cuanto a cómo es el stock, ni en cuanto a la gente que está dispuesta o tiene posibilidades de actuar dentro Seguro. de cada segmento del mercado. Claro. José, ¿te imaginabas a principio de este año que podría reflotarse el crédito hipotecario? Estamos hablando Bueno, en enero, sinceramente, 25% de inflación. no, sinceramente no, incluso no en enero, sino lo cuento, no habitualmente ya, en una charla a principios de abril que daba, digamos, a un conjunto de inmobiliarios, me preguntaban con respecto a el crédito hipotecario. Y yo lo veía factible, porque al acomodar, como decía, la macro, al tomar otra dirección en general la economía, lo veía como posible. Pero para mí esto se iba a dar más hacia este final de año y principio del 2025. Claro. Esperaba que en principio hubiera esta mayor estabilidad como para que recién comenzara. Y a fines de ese mismo mes de abril se lanzaron las primeras líneas hipotecarias y en mayo ya prácticamente había 20 bancos que se habían sumado a la oferta de créditos hipotecarios. Claro. Así que no, para nada. Yo creo que esto irrumpió afortunadamente es beneficioso, sobre todo es beneficioso para la gente que puede acceder a tener la opción entre alquilar o poder comprar la propiedad en la medida, obviamente, que su ingreso lo permita, pero pagando una cuota hoy por hoy similar o incluso, de acuerdo al barrio, por debajo de lo que le están solicitando por alquiler de una propiedad similar. Seguro. Entonces, la realidad que bienvenido sea que haya irrumpido a esta velocidad y bueno, recién estamos viendo el gateo, ni siquiera empezó a caminar rápidamente el fenómeno del crédito hipotecario. Sí, tenés razón, porque
Recuerdo una charla que tuvimos sobre fin del año pasado respecto al tema de alquileres, donde no había oferta y verdaderamente era muy complicado, ¿no? Donde la ley anterior estaba complicando la situación tanto del que alquila como del que coloca el departamento en alquiler. Y eso realmente subió los parámetros o índices que se pactan ahora o eso ya de común acuerdo se soluciona todo. La verdad que estamos en un mercado locativo que es mucho menos conflictivo que el que había con la anterior ley, aunque parezca mentira, Sí, ¿no? claro. Pero obviamente las partes llegan a acuerdos. Eh, y acuerdos que tienen que tener sentido común, porque cuando le conviene solamente a una de las partes, la otra no lo va a poder sostener, ya sea el inquilino o ya sea el propietario. O Claro. sea, esto era lo que estábamos viviendo, retirar de la oferta formal de alquileres Ujú. propiedades en gran cantidad y que se volcaban al alquiler temporario o bien se volcaban a la venta, porque obviamente no era rentable para el propietario. Tenía, al contrario, terminaba siendo esclavo de las condiciones que se pactaban dentro de una economía que aumentaba con una inflación superior al 200% y que podía actualizar el alquiler una sola vez al año. Tal cual. Entonces, obviamente, acá una cosa que es clara, hay que motivarla la oferta. La oferta es toda de privados y de privados atomizada. No es que acá se puede hablar, como puede llegar a pasar en otros rubros, con 5, 6, 10 empresas que manejan el mercado. Esto no es así. Acá está, si hay 3 millones de inquilinos, Tal cual. hay 2.900.000 propietarios. Por ahí hay 100.000 que tienen más de una única propiedad en alquiler. Tal Pero cual. no es que son dueños 50 o 100 o grupos o empresas que manejan los precios y manejan todo el stock. No, eso no es así. Entonces, querer imponer a rajatabla estas cosas, ya tenemos, ya lo vemos, o sea, hay que ver los datos para nada más que tomar verdadera dimensión de lo que ocurre en la realidad. Sí, la última que te comento. El plazo inclusive de estos contratos habían sido reducidos de forma tal de que prácticamente era imposible o no se podían llegar a poner de acuerdo con las condiciones que estaban pactando. En cierta forma era lo que estaban esperando también, ¿no? Acomodar los plazos de esos contratos. Claro, exacto. Ahora, fíjense una cosa, no es que ahora se están aumentando todos los meses. O sea, se está pactando y no desde ahora, desde febrero Sí, de este correcto. año, a 3 meses. En general, lo que se acuerda es, digamos, una actualización cada 3 meses. En la medida que la inflación vaya cada vez disminuyendo, incluso va a ser probable pactar actualizaciones cada 6 meses o volver naturalmente a la actualización anual, pero Claro, cuando justamente la inflación converja a márgenes razonables, ¿no? Que esté por debajo tal vez una inflación anual, que esté por debajo del 10%, va a ser muy probable que se fije una única actualización anual. Pero eso porque tiene sentido común para ambas partes, ¿no? ¿Para qué estar discutiendo mes a mes? tal cual. No tiene sentido. Es verdad. En cuanto a las distintas alternativas, el tema de emprendimientos o la adquisición en pozos que está volviendo a utilizarse muy frecuentemente, ¿es así? Como última pregunta que te hago. Eh, en este momento el mercado está mucho más dinámico en el sector de usados que en el post. Ok, ¿Por qué? Porque afectó mucho y pegó mucho el costo de construcción en dólares. El costo de construcción en dólares subió mucho y entonces esto impacta en el precio de esas unidades que están en construcción. No en todos los casos, porque no, claro, obviamente hay emprendimientos que ya están
prácticamente terminándose y que tuvieron otro costo de construcción mucho más bajo. Entonces, esos están en condiciones de una mejor inserción por precio dentro del mercado. Bien, Pero los emprendimientos que tienen que hoy asumir el 50 o más por ciento del avance de obra, hoy tiene un costo que es más del 100% en dólares de que tenía el año pasado. tal cual. Entonces eso conspira por precio. Hoy, sinceramente, el mercado más dinámico, donde se concentra mayor demanda, es en el usado. Bien, José, te agradezco muchísimo tu acompañamiento y las aclaraciones que nos haces con respecto a todo el tema inmobiliario. Muy buenos los informes también tuyos. Te mando un Bueno, abrazo muchas grande. gracias y a disposición cuando gusten. Gracias como siempre. Bueno, y a todos ustedes, como siempre le decimos, gracias y bueno, nos esperamos la próxima semana acá en Mercado por Expertos, en la City por Dentro. Gracias.